maestro Jaime Andrés Chocó Cedillos, quien con un tema de utilidad en investigaciones estadísticas válido para todas las disciplinas, válido tanto también para hacer investigaciones de pregrado, posgrado, investigaciones especializadas, sobre la temática pues, de perspectivas de las herramientas estadísticas descriptivas, métodos multivariantes y modelos de regresión con R y RStudio. El licenciado, el maestro Chocó, tiene la licenciatura en química farmacéutica de nuestra Universidad de San Carlos, tiene la maestría en administración industrial también de nuestra universidad, tiene estudios de especialización en epidemiología en la Universidad de San Carlos, tiene pensum cerrado en maestría en estadística aplicada también de la USAC y es asesor estadístico y de investigación clínica y epidemiológica en la oficina de investigación de la Unidad Integral del VIH, SIDA y las infecciones crónicas del Hospital Roosevelt. Así es que tenemos realmente a un experto en esta temática y estamos seguros que quienes le están dando seguimiento a esta transmisión van a salir con nuevos conocimientos y muy motivados de seguir adelante. Así es que muchas gracias por acompañarnos, estimado maestro Chocó, y el micrófono es suyo. Gracias, arquitecto. Buenas tardes y buenas tardes a las personas que están siguiendo esta transmisión. Ahora mismo voy a dejar de compartir mi cámara para tener un mayor aprovechamiento de la banda de internet. Y a la vez voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar la presentación que traigo para esto. Entonces, quisiera saber si ya se está visualizando mi presentación. Ya, efectivamente, ya se visualiza. Gracias. ¿Se escucha bien también? Sí, también se escucha. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces habrán escuchado ya, sobre todo las personas que se dedican a la investigación y al análisis de datos, sobre un software estadístico que se llama R. Y se le llama pues estadístico porque está dirigido directamente al análisis estadístico, aunque en términos generales es un lenguaje de programación que está basado en el lenguaje de programación S. Este software surgió en el año 1992 por dos personas que querían hacer para su universidad en Australia un software estadístico para poderlo utilizar con código abierto y que fuera de distribución libre para los cursos de estadística que se impartían en las diferentes facultades de esa universidad. Y pues tiene una curva de aprendizaje que hace un poco difícil poder abrir el software y ya crear, por ejemplo, una gráfica o un análisis básico como podría ser un cálculo de una media y desviación estándar para una variable numérica. Pues su curva de aprendizaje no es como la de otros software para el análisis de datos que utilizan entornos gráficos. Adicionalmente les hablo de RStudio porque es un complemento de R si lo queremos ver de esta forma. Una herramienta que nos permite trabajar R de una forma más sencilla y aprovechando pues más los recursos con los que cuenta R. Estos se llaman entornos de desarrollo integrado. R es un entorno de software libre para gráficas y análisis estadístico de datos. Se compila y se ejecuta en una amplia variedad de plataformas que podrían ser Unix, Windows y Mac OS. De manera que si tienen alguno de esos sistemas operativos, pues pueden trabajar con R con todas las funciones que presenta. Incluso ustedes pueden acceder a versiones de RStudio que se comunica con R para trabajar directamente en línea sin tener que instalar el software en su computadora y tener que instalar los paquetes que se utilizan para hacer otras funciones. Entonces tenemos aquí que R y RStudio van a trabajar de una forma conjunta para poder aprovechar mejor las herramientas y los recursos con los que cuenta R. R es un software de código abierto, como ya lo dijimos, y de distribución libre. El hecho que sea de código abierto nos
indica que pues se pueden modificar algunas cosas de R, se pueden crear nuevos paquetes para crear nuevas herramientas que nos permitan trabajar en nuestros campos particulares o áreas particulares de investigación o de estudio. Es así que, por ejemplo, se han creado paquetes como el Agrícola, que sirve para hacer diseño experimental, y es un paquete que aprovechan bastante las personas que se desarrollan en las ciencias de agronomía y similares. De manera que una persona que esté versada en programación, en creación de programas y en el uso de R, puede crear nuevos paquetes para hacer, no sé, análisis específicos para su área de trabajo, o los análisis que ya están disponibles. Puede crear versiones mucho más amigables para trabajar y poder resolver esos análisis estadísticos. Es muy potente, como lo puede ser Stata, SPSS, SAS, es debido a que es de código abierto. Tiene la ventaja de que se pueden agregar más funciones con las que se cuenta inicialmente o en un punto del tiempo. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos disponible de funciones, pues no es mucho más de lo que se tenía para 1992, y cada vez la forma de trabajar con R va cambiando porque se van creando nuevos programas. SPSS, Stata, pues también van mejorando, pero su ritmo de mejora, de implementación de nuevas herramientas va a ser más lento definitivamente que el de R, porque además en R hay una comunidad mucho más grande que está trabajando para mejorar el software. Este trabaja con las funciones o paquetes. ¿Y qué son los paquetes? Son pues agregados que uno puede instalar si es que los necesita, o no instalarlos con el fin de que se corra lo suficientemente rápido. Si un software, por ejemplo, carga todas sus funcionalidades de un solo, vamos a tener algo que ocupa bastante de la memoria RAM, por ejemplo. Mientras que si vamos cargando solo aquellas cosas que nos sirven en el momento que las necesitamos, esto va a ser más eficiente para el trabajo de nuestro ordenador. R va a proporcionar entonces herramientas estadísticas de diferentes tipos. Si ustedes están versados en la investigación y sobre todo en la estadística, habrán escuchado que existen, por ejemplo, las series temporales, los métodos multivariados de análisis, la estadística bayesiana, el machine learning, etcétera. Todo eso lo puede trabajar R, desde cosas muy básicas como estadística descriptiva y gráficas hasta aspectos más complejos como los que he mencionado ahí. Y R pues trabaja a través de indicar sintaxis, escribir sintaxis. Una sintaxis pues tiene que ver con palabras que se van combinando de manera que podamos darle una orden específica al computador. Y la forma en la que se escriben es importante, porque nosotros debemos de guardar un orden y escribir correctamente cada una de las palabras. Por ejemplo, si un comando se escribe sin una mayúscula y escribimos ese comando con alguna mayúscula, entonces R no va a entender qué le estamos diciendo, porque solo reconoce cuando la sintaxis está escrita correctamente y de una forma unívoca, si le queremos llamar así. Entonces, para poder compilar esas instrucciones o poderlas organizar, contamos con lo que se llaman scripts, que son documentos electrónicos en los cuales anotamos todas las sintaxis que nos va a servir para resolver un problema en particular. Véanlo como una receta. En una receta están los ingredientes y los pasos para poder llegar a un resultado, como, no sé, podría ser un quiche Lorraine o algo así. Entonces, esto va a ser lo mismo. Un script va a ser como una receta para llegar a cumplir con un acometido. La inteligencia colectiva es un concepto sociológico que data del siglo XX, más o menos en los años 50, en la cual se pensaba que iba a llegar a un punto que el conocimiento de los seres humanos iba a estar disponible de forma dinámica para todas las personas que quisieran acceder, y a la vez se iba a alimentar de esas personas. Por eso es inteligencia colectiva. La analogía, y es una analogía pues física que podemos ver con esto, es el uso del internet para el conocimiento, para la transmisión del conocimiento, ya sea para adquirir conocimiento, para uno como usuario formular más conocimiento y pues distribuirlo con los diferentes usuarios que estén interesados.
Es un conocimiento dinámico que está disponible en cualquier momento. Entonces, ese concepto de inteligencia colectiva se parece bastante a lo que hace la Internet. Pero sobre todo en estas comunidades interesadas en temas en particular, como puede ser la ciencia de datos, la estadística. R tiene de hecho una comunidad bastante grande en la cual muchas personas contribuyen. Ya las personas que conocen menos generalmente están haciendo preguntas a través de foros o están consultando blogs, páginas web, etcétera. Y muchas personas están ahí para poder responder a esas páginas web. De hecho, pues tengo una página que administro en Facebook que se llama Yo Estadístico, en la cual se comparte junto con otros administradores bastante información sobre estadística, manejo de software estadístico, software de distribución libre, libros, resolución de problemas. Uno puede acceder a todos esos grupos que están disponibles en Facebook o a través de otras redes sociales y poder retroalimentar incluso esa red con los conocimientos de los que uno dispone. Entonces R, pues para R hay una gran cantidad, por ejemplo, de libros que se están escribiendo estrictamente sobre estadística, pero tomando en cuenta el código de R. Por ejemplo, aquí yo estaba preguntándome algo sobre los mejores libros de estadística multivariante. De estos, muchos están escritos con el software R. Por ejemplo, este otro. Y así pueden ir dándose cuenta que los libros más recientes, al menos, estos son viejitos, por eso tal vez no hablan tanto de R. Los más recientes en general van a estar haciendo referencia a que el análisis, además de tener fórmulas, una presentación formal en el libro, va a tener pues un manejo o una sintaxis dirigida a R. Eso es lo que está pasando actualmente con R, que todo el mundo lo quiere aprender, o al menos una gran cantidad de personas lo quiere aprender, que están trabajando en análisis de datos, en ciencia de datos, en investigación, en manejo de datos de una empresa, por ejemplo. Y R a la vez se puede comunicar con otros software, ¿verdad? Entonces tiene comunicación con Power BI, con Python o otros software, incluso SPSS, Stata y Excel. Los paquetes entonces pueden ser creados por, pensemos, una entidad oficial de R que administra todos estos recursos, pero también pueden ser creados por los usuarios. Los usuarios mandan a esta entidad sus paquetes, la entidad se encarga de revisarlos, que tengan una calidad de programación adecuada y que cumplan con ciertos criterios para poderse publicar, y van a estar disponibles en una página a la que pueden tener acceso todas las personas, un repositorio. Pero esos repositorios están también distribuidos como espejos en diferentes países. Por ejemplo, en Ecuador, México tiene sus propios repositorios. Argentina, eso quiere decir que si yo estoy trabajando con R en Argentina, debería de buscar el repositorio de Argentina porque va a ser más fácil descargar los paquetes. Ahí van a estar almacenados esos paquetes. Hay otra forma de almacenar esos paquetes, pero en términos generales funcionan de esa manera. Lo que ocurre es de que hay una gran cantidad de paquetes. Hay más de 10.000 paquetes hasta este momento, más de 20.000 más bien. Y resulta que esos van a estar clasificados así dependiendo de los temas a los que van a ir dirigidos, a las áreas de trabajo en particular. Hay paquetes para diseño de experimentos. Y vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo se puede buscar todos esos recursos dependiendo del área estadística o del área de trabajo en la que uno se desenvuelve. Existen entonces lo que se conocen como los entornos de desarrollo integrado. Este es un ejemplo que aparece acá en la pantalla. Este es el RStudio. Es el entorno de desarrollo integrado más utilizado actualmente. ¿Y en qué consiste? En que tiene múltiples herramientas para poder tomar de R sus recursos y poderlos trabajar. R, vamos a ver de que es una plataforma bastante sencilla, mientras que RStudio tiene, por ejemplo, aquí para visualizar los gráficos, para ver los elementos que se han creado, los objetos, porque es un lenguaje dirigido a objetos que se han creado y con los que se van a trabajar. Por ejemplo, un objeto puede ser una variable que contiene
todos los datos del sexo de un grupo de personas. Ese es un ejemplo de un objeto, o puede ser una base de datos donde están todas las características de un grupo de personas que van a formar parte de un estudio. Aquí aparece el script, que es el listado de instrucciones que se le está dando al software. Y por acá está la consola donde aparecen todos los comandos que se van ejecutando. Aquí mismo podemos tener acceso a otras herramientas como ayudas, cargar paquetes, abrir archivos, ver el historial. Esto entonces es un entorno de desarrollo integrado, lo cual nos sirve como una máscara de trabajo para R, lo hace más atractivo. Y bueno, este es el RStudio, existe una versión gratuita y una versión profesional, la cual pues requiere una licencia de aproximadamente $1000 al año, y eso depende también de qué tipo de RStudio ustedes quieren, porque hay otros que están dirigidos a empresas y etcétera. Existen también otros entornos como el R Commander, que no es muy utilizado ya, pero que se pensaba que iba a ser muy útil porque su uso es con entornos gráficos. Pero actualmente existe uno más sencillo de utilizar que se conoce como Jamovi. Y ese sí está haciendo de que el manejo de R sea mucho más sencillo. Entonces, en los recursos como las gráficas, contamos con gráficas que se pueden estilizar, personalizar completamente, gráficas muy buenas. De hecho, R es bastante valorado por las gráficas, sobre todo las que tienen que ver con ggplot2 y lo que se conoce como la gramática de gráficos. Hay una serie de paquetes que trabajan con la filosofía de gramática de gráficos, donde se van agregando diferentes capas, y le llaman gramática porque es como una analogía al hablar de un enunciado u oración, que es algo que nos permite expresar un pensamiento completo, y eso está creado por un sujeto, por un verbo, etcétera. Así es la gramática de gráficos. Tenemos diferentes partes que se van uniendo, que nos van a dar un resultado pues bastante útil, que puede tener diferentes eh, implicaciones, puede tener diferentes usos. De manera que esto trabaja en un entorno llamado Tidyverse. Y Tidyverse es un conjunto de paquetes que pueden funcionar en armonía porque comparten representaciones de datos comunes y de diseño de API. Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o varias funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Lo importante de todo esto es más bien decirles de que el R con el que se trabajaba, por ejemplo, hace 20 años, no es la metodología con la que se trabaja ahora. Ahora es muy importante trabajar en entornos de Tidyverse que tienen que ver con ciencia de datos. Y la ciencia de datos pues es un grupo de procedimientos y conocimientos que tienen que ver con el manejo de datos. Se basa mucho en el concepto de que hay bases de datos grandes como esto del Big Data y todo eso, y que requieren, por ejemplo, un preprocesamiento para poder hacer que estas bases de datos sean amigables y por lo tanto analizables. Pero son herramientas que se pueden complementar a la estadística. En cierta manera no son cosas que sean contrarias, sino que muchas veces son distintos puntos de vista para poder manejar lo que nosotros queremos, para poder trabajar con datos, porque la estadística no es la ciencia de números como se suele creer, usa números, pero en realidad es la ciencia de los datos, ¿ya? Entonces el Tidyverse es esto que aparece acá como unos hexágonos que casan muy perfectamente uno sobre otro. Tiene que ver con que los paquetes se han diseñado de tal manera que haya una concordancia entre cada paquete. En los primeros paquetes que se trabajaban con R, las personas los hacían y no les importaba si tenían concordancia con otro paquete. Si podían hacer un análisis que requiriera los dos paquetes, no era tan fácil hacer ese trabajo. Mientras que la filosofía de Tidyverse es que todo tenga que ver con lo mismo. Es entonces una forma global de trabajar los datos. Un paquete me sirve para poder modificar mis datos, otro para leer mis datos, otro para hacer gráficos, otro para hacer modelos, pero todos se comunican muy eficientemente entre sí. Veamos rápidamente las herramientas para estadística descriptiva. El base de R, yo le llamo, o se le llama más bien, cuando no hemos instalado ni cargado algún paquete adicional. Cuando ustedes abren R se van a cargar las funciones básicas.
esas que se utilizan, que son las más frecuentes, como podría ser calcular una media, una desviación estándar. Todos ustedes han de tener una idea de qué es una media, una desviación estándar, un gráfico de barras. Eso se puede hacer a través de base R, pero también otras cosas como una regresión lineal, que también es algo fundamental en la estadística. Todo eso está cargado por defecto cuando ustedes abren el paquete de R. Esto es, por ejemplo, si tienen acá R, veamos, este es R. R, van a darse cuenta que es una plataforma poco amigable, que consiste en una consola donde ustedes van escribiendo acá su sintaxis y luego se abre otra pantalla donde van a visualizarse, por ejemplo, gráficos, si es que ustedes están trabajando con gráficos, y estos son los menús con los que pueden trabajar. Pero esto es muy básico, de manera que RStudio, del que les había hablado, es un entorno de desarrollo que nos permite trabajar más eficientemente con R, aprovechando las herramientas con las que cuenta. Aquí tengo, por ejemplo, un script. Aquí aparece el listado de funciones con las que se van a correr, que las vamos a echar a andar en un momento. Luego está la consola, que es donde van a aparecer los resultados estadísticos, los gráficos que están por acá, y adicionalmente el Global Environment, donde aparecen el historial, los objetos, y también hay tutorial. Aquí aparece un menú y en este menú están diversas funciones que también se pueden ir trabajando a través de algunos pocos iconos que aparecen por acá. Por ejemplo, los paquetes se pueden cargar en alguna función de acá del menú otra vez o a través de esta llamada pues rápida, ¿verdad? Aquí los vamos cargando, pero vamos a regresar a la presentación. Entonces, en la presentación les decía que al empezar a trabajar con R vamos a tener funciones básicas y podemos crear otras nuevas funciones con un comando que se llama function. Sabiendo utilizar este comando function podemos crear nuevas pruebas estadísticas o nuevas herramientas para análisis de datos. Es más complejo porque eso tiene que ver con programación, pero es una de las opciones. Para las variables numéricas pues se pueden calcular medidas de tendencia central, de dispersión, estadísticos de forma, de simetría, todo eso lo trae R. Pero también hay otros procedimientos que implican limpieza de datos. Cuando hay valores atípicos, cuando hay valores perdidos, cuando tenemos errores de tabulación, para todo eso, pues eso forma parte de la estadística descriptiva. Preprocesar los datos para poder hacer un análisis válido. Y los paquetes de resumen son herramientas también para estadística descriptiva, como Summary Tools, Table One. Van a ver qué ventajas ofrecen estos paquetes respecto a base de R. Otros paquetes para manejo general de datos son dplyr, tidyr, pure, table, forecasts, y eso depende del tipo de variables que estén utilizando. Por ejemplo, dplyr es un programa muy general para manejar datos, para dividir una base de datos en función de una variable. Por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos que la queremos separar por hombres y por mujeres por alguna razón. Entonces dplyr nos puede ayudar para poder hacer ese cometido. Forecasts es, por ejemplo, para poder trabajar con factores. Las variables categóricas como sexo, estado civil, presentar o no una enfermedad, esos son factores y para eso están esos programas. Entonces, paquetes para gráficos, ya les hablé de ggplot2, que los gráficos son muy buenos, pero existen otras extensiones como ggpower, ggstatsplot y otro paquete más antiguo que se llama lattice. Esas serían las herramientas para estadística descriptiva. Entonces veamos algunos ejemplos. Aquí, pues, cómo se instala R. Trato en esta presentación de hablarles un poco de todo lo que habría que hacer, de todo lo que hay que considerar. Bueno, entonces resulta que uno va a rproject. Desde aquí está la dirección rproject.org. Entonces ahí van a encontrar esta parte que dice download, donde pueden descargar el software. Entonces en download
De primero deben de elegir de dónde lo quieren descargar. Si ustedes estuvieran en alguno de estos países, Costa Rica, Colombia, Alemania, pues van a elegir ese repositorio porque es el repositorio cercano. Si yo estuviera en este momento en Chile, cogería este que está por acá. Si estuviera en Argentina, cogería este que está por acá. Pero si no es, si mi país no tiene un repositorio, por ejemplo aquí Guatemala no tiene ningún repositorio, entonces voy a coger el cloud, que es el que está por acá. Entonces yo le doy un clic por acá y resulta que aquí me dice Download R for Windows, que es el sistema operativo con el que cuento. Aquí entonces puedo descargar la versión más actualizada y se descarga un instalador en la ubicación que yo le pida y pues simplemente voy a decir que se instale. Luego de que ya está instalado, ustedes pueden instalar diferentes versiones, pero pueden encontrar ya sea en blogs o páginas web o en videos, diferentes videos de que les digan cómo van a instalar eso. Aquí les estoy hablando de una forma muy rápida de cómo se hace. Cuando ya está instalado el R, que es este que hemos visto por acá, el R que está por acá, entonces voy a ir a la página de RStudio, que es la que aparece por acá. RStudio, ¿verdad? Entonces lo mismo. Vamos a Download y vamos a elegir la versión gratuita, o si uno trabaja pues en alguna institución que pueda tomar estos costos o uno los puede cubrir, va a elegir alguna de las que están por acá. Este es un servidor para instituciones y este cuenta con, además de todas las funciones de RStudio, algún tipo de soporte. O sea, las mismas personas que trabajan para RStudio nos pueden ayudar a poder resolver ciertos problemas de R. Entonces, si no es ese el caso, escogemos la versión gratuita. Otro instalador, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Es similar a lo que se hacía. Esto se manda a alguna ubicación en particular y va a quedar un archivo ejecutable, se ejecuta y ya se puede trabajar. Cuando ya tienen instalado RStudio, entonces lo mejor es trabajar desde RStudio, no desde R. Luego aparecen otros detalles, como lo van a hacer los paquetes, los scripts. Scripts son, lo que les dije, recetas que están en un código de R y son archivos físicos. Por ejemplo, si yo estoy aquí en esta carpeta que se llama exploración, voy a abrir directamente un archivo que ya creé anteriormente. Bueno, esos son los detalles que de los que no se puede hablar en una charla de 1 hora. Pero bueno, yo les comento. Yo he creado ya toda la sintaxis. De la sintaxis voy a hablar pocas cosas porque pues algunas cosas son un tanto más complejas. Pero veamos algo rápido. Acá, bueno, lo primero sería que se va a abrir un paquete que se llama pacman. Este comando se llama library pacman. Nos permite abrir el paquete que se llama pacman. Luego, este paquete que se llama pacman tiene una función que se llama pload. Pload me permite abrir varios paquetes a la vez. Por eso cargué primero pacman para abrir todos estos. Todos estos son los paquetes que voy a utilizar para este script. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando abra yo R normal, solo están los comandos de R. Pero si yo quiero utilizar alguno de estos comandos que están en cualquiera de estos paquetes, debo de cargarlos. De primero hay varias formas de cargarlos. Por ejemplo, library, yo podría decir library foreign, summary tools, table 1 y así. O a través de una ayuda como la que tengo por acá, library pacman, abrir los todos de un solo. Entonces quiere decir que cuando ya he abierto todo por acá, ya puedo correr las funciones de cada uno de estos paquetes porque los paquetes ya están cargados en la memoria activa. Entonces vean, como les he dicho, pues es un poco difícil empezar a usar el R. Y la idea de esto es más bien no enseñarles a utilizar el R, porque no aprenderíamos prácticamente nada en 1 hora, sino saber con qué herramientas cuentan y ver más o menos la lógica de su uso. Aquí voy a crear un objeto, los objetos de los que les hablé, ¿verdad? Voy a abrir
el paquete foreign tiene una función que se llama foreign read SPSS que nos permite abrir archivos en formato SPSS. Aquí indico cuál es el nombre del archivo y voy a indicar que todas las etiquetas se copien. Todo esto a través de este símbolo de igual lo estoy almacenando en un objeto, por eso se llama un lenguaje orientado a objetos llamado lactancia. Ok, entonces selecciono esta línea. Vean, las líneas están numeradas aquí en RStudio, lo cual no aparece en R. Yo digo la línea 5, la voy a correr. Aquí le doy un clic, pongo el cursor en la línea 5 y un clic en Run. Y ahora veamos qué aparece. Bueno, de primero debía de establecer el directorio de trabajo. Cosas importantes. Ahí está, ya está. Bueno, esto es... Ya está establecido el directorio de trabajo. Ahora voy a abrir mi base de datos y voy a almacenarla en un objeto llamado lactancia. Entonces vean, este es el Global Environment. Aquí aparece el objeto donde ya están mis datos y yo los puedo visualizar dándole un clic por acá. Y aquí está mi base de datos, mi hoja de datos. Es una hoja de un estudio que se hizo sobre lactancia materna. Se quería saber si los niños que habían sido alimentados con lactancia materna tenían mejores indicadores de salud que aquellos que fueron alimentados con fórmula o una mezcla de fórmula y lactancia materna. Hay variables como el sexo del niño, la edad del niño, el que tenga desnutrición, cuál es su perfil socioeconómico, cuáles son los antecedentes de la madre, el tipo de lactancia que se le dio y todo eso. Pero esto no, aquí no se resume nada, aquí están todos los datos y la estadística es resumir los datos, no verlos así como todos los datos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una de las formas de poder trabajar fácilmente es a través de lo siguiente, que es el comando summary. Y aquí me van a aparecer todos los resultados. Entonces veamos aquí. Resultados dicen, por ejemplo, para una variable como es sexo, me dicen hay 151 mujeres y 295 hombres. Para la variable edad de los niños, que es edad en meses, me aparece la media, que es 5 meses. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor mínimo? Un mes. El valor máximo, 12 meses. Y los cuartiles 1 y cuartil 3. Summary sobre el objeto que tiene todas las variables me permite hacer un análisis. Si se dan cuenta, aquí ya se hizo el análisis de todas las variables. Esto se llama análisis univariante porque yo cojo la base de datos y la analizo cada una de las variables una por una. No estoy haciendo relación, no relaciono una variable con otra. Entonces, eso es muy sencillo, eso es un comando de base, no tienen que instalar nada. Pero cuando ya utilizan algunos paquetes como Table One, ahí sí ya pueden tomar una de sus funciones. Esta que se llama Create Table One, de esta misma data lactancia. Voy a hacer casi que lo mismo que hice con el comando summary. Bueno, aquí lo debo de crear, debo de cargar esto. Payload, ok. Ahí está. Pequeños detalles, errores que se visualizan acá, son porque uno debe tener un orden estricto de correr las órdenes. Yo no puedo correr una orden de un paquete sin antes haber cargado ese paquete. Entonces, estos errores que he cometido me permiten visualizar cosas que van a ocurrir cuando uno empieza a trabajar con R o incluso cuando ya tiene bastante tiempo de trabajar con R. Entonces veamos acá, la función es create table one para la data lactancia. Y vean, es lo mismo. Aquí está todo el análisis, pero el análisis está pues un poco ordenado. Ya más ordenado que lo otro. Aquí estoy tomando todas las bases, todos los datos. Me dice masculino son 295 hombres, lo cual corresponde a un 66.1%. Aquí me dice la anotación es entre paréntesis el porcentaje, lo que aparece acá. Pero si la variable es una variable numérica como la que está por acá, que sería esta, la edad, me va a calcular la media y la desviación estándar. Entonces la media de la edad es 6.17 meses y 4.10 meses. Aquí se necesitaría más bien una mediana y cuartiles, pero aquí solo estamos viendo cómo funciona esto.
Yo puedo revisar rápidamente el resumen que hay. Por ejemplo, alguien me dice, ¿cuántos niños provienen de San Pedro y Epocapa? 16. ¿Y eso qué porcentaje es? Un 3.6%. ¿O cuántos tienen desnutrición severa? Rápidamente lo ubico aquí, 38, esto es el 8.5% de los pacientes. Resulta que a veces a uno le interesa más bien hacer comparaciones, saber cuánto era la frecuencia de desnutrición, si habían recibido lactancia materna sola, mixta o pues fórmula. Entonces aquí hay un comando que se llama create table 1 strata, que es estratificar por una segunda variable. Este ya es análisis bivariante porque hay dos variables indicadas. Entonces aquí le doy clic a print, corro esta línea y vean que lo que aparece en verde también es importante porque estos solo son comentarios. Los comentarios se definen de la siguiente manera. Uno escribe un numeral antes del comentario y R lo toma como que eso no es ninguna orden de programación, solo es un comentario que está ahí. Y bueno, entonces aquí está esto y cómo funciona. Lo que pasa es que la visualización no es tan buena, pero aquí me está diciendo que ya hizo la comparación por sexo y aquí aparece un valor P. Si se recordarán del valor P, proviene de una prueba estadística particular, en este caso chi cuadrado, para saber si la distribución del sexo masculino, por ejemplo, era igual o diferente en los tres grupos de los que ya hablé, que serían lactancia materna, mixta o fórmula. Y como el valor P es menor al nivel de significancia, me dice que no, que la distribución por sexo es similar. Otras variables como podrían ser el servicio de agua potable, esas sí muestran diferencia significativa. Hacinamiento también. Hay un grupo de pacientes, los que se les administró fórmula o mixta, que tienen posiblemente mayor frecuencia de hacinamiento. Eso no se puede visualizar aquí, sino que se visualiza aquí en las estadísticas. Es un poco engorroso estar buscando aquí la estadística porque yo tengo que buscar. Ahorita les muestro cómo sería. Para lactancia mixta, ¿cuántos eran hombres? 73. Esto es 64%. Para lactancia, veamos, materna, ¿cuántos eran hombres? El 65.6%. Dijimos de que el sexo o la distribución de sexo era muy similar. Entonces, si bien hace todo el análisis, esto no es tan amigable. Existen otras herramientas como Summary Tools, que lo tenemos por acá. Y aquí lo voy a visualizar rápidamente. Y dice, tiene un comando que se llama de frequency. Y dice que solo quiere hacer el análisis de una variable. Ya no quiero hacer de toda la base de datos, sino que solo una variable, el tipo de lactancia. Esto me permite conocer, vean cuántos niños fueron alimentados con lactancia materna, 273, mixta 114 y fórmula 59. Aquí aparecen los porcentajes válidos, acumulados, total acumulado, todo eso que en determinado momento nos puede servir. Pero ahora yo quiero hacer, por ejemplo, con este paquete que se llama Summary Tools, una nueva función que es describir, pero solo algunas de las variables de las columnas 22 a la 27. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo que es la 22 a la 27? Aquí puedo correr una función que se llama callNames de la base de datos lactancia. Y aquí me dicen, aquí está el listado de variables. Entonces, callNames 22, vean, aquí la 21 es desnutrición severa, la 22 es gestas y la 27 es cesáreas. Esto se conoce en ciencias de la salud como los antecedentes ginecobstétricos, o sea, los antecedentes de la madre. Cuántas veces se ha embarazado, cuántos partos ha tenido, cuántos abortos, cuántos hijos vivos tiene, cuántos hijos muertos y cuántas cesáreas se les practicaron. Obviamente el gestas engloba cada uno de estos, partos, cesáreas, etc. Pero esos son los antecedentes de la madre. Ustedes han de tener la idea, aunque no se dedican a las ciencias de la salud, que algunos de estos antecedentes son importantes para ciertos desenlaces. Obviamente tener más embarazos puede conllevar a tener más, pensemos, complicaciones maternas y fetales. O en el caso de este estudio se determinó que habían más niños o la desnutrición severa era más frecuente cuando la madre había tenido más embarazos. Bueno, pero aquí a lo que íbamos era lo siguiente, aquí yo solo quiero analizar esta parte de la base de datos que son los antecedentes. Entonces por eso
yo indiqué que solo quería las columnas 22 a la 27. Y vean, esto ya es un poco más amigable. Aquí lo voy a visualizar. Además, tengo que estar abriendo estas columnas que están por acá. Entonces vean, abortos, cesáreas, gestas, hijos muertos. ¿Cuál es la mediana? Abortos, 0, ¿verdad? La mitad de las mujeres tuvieron 0 abortos. Menos de 0 abortos no se puede decir, pero tuvieron 0 abortos o más de 0 abortos. La otra mitad. Aquí están las cesáreas y las gestas. Este sí ya tiene más sentido poder hacer la descripción de la mediana. Vean que los embarazos nos dicen que la mitad de las mujeres de este estudio eran madres de niños que estaban hospitalizados menores de 1 año. Habían tenido 4 embarazos o más, y la otra mitad, o sea la mitad restante, 4 embarazos o menos. Bueno, entonces vemos que es un valor bastante alto para los embarazos. Y así vamos viendo, por ejemplo, el cuartil 1 y el cuartil 3. Dependiendo de la variable van a tener sentido ciertas estadísticas. Eso pues no es parte de esta charla, pero para este caso no tiene sentido la media y la desviación estándar, sino que como son conteos, más bien la media y los cuartiles. Que pues no solo se trata de estar haciendo los análisis, sino que deben de tener un sentido y una coherencia estadística y también epidemiológica. En el caso de que hacen otros estudios, pues obviamente cada área le da sentido a los datos, ¿verdad? No podemos pensar que solo estamos haciendo estadística. Estamos utilizando la estadística como herramienta para esta área particular que es un ejemplo de ciencias de la salud. Luego pues tengo otro tipo de análisis donde ya relaciono dos variables. Quiero relacionar el tipo de lactancia con la desnutrición severa. Esto todavía forma parte del paquete Summary Tools y aquí tengo mi función, la voy a analizar rápidamente. Dice, con la base de datos de lactancia haga una C-table, que es tabla de contingencia, donde indique tipo de lactancia como variable número 1 y desnutrición severa como variable número 2 y calcule los porcentajes por fila. Bueno, todos esos detalles son los que vamos a ir manejando. Si yo escribo mal algo como esto, lactancia, pues no, eso ya no se va a correr, me va a dar un mensaje de error. Entonces lo corro por acá. Y bueno, aquí me dice aquí me da la tabla, que la tabla ya es importantísima. Vamos a ver acá de qué manera se puede visualizar más todo. Ok, aquí está. Entonces vean, dice lactancia materna. Aquellos niños que habían sido alimentados con lactancia materna, el 1.8% tiene desnutrición severa. Los que fueron alimentados con mezcla de mixta y fórmula, 12.3% tienen desnutrición severa. Y a los que fueron alimentados con fórmula les fue mal, porque el 32%, una tercera parte, tienen desnutrición severa. Esto nos dice en cierta manera, es un estudio transversal, tiene ciertos alcances, ¿verdad? Esos son aspectos importantes también. La estadística nos dice lo que se observa, pero son estadísticas, pero el sentido lo da el diseño de la investigación. No podemos decir que el tipo de lactancia sea la causa de la desnutrición severa, porque es un estudio transversal. Si hubiera sido un estudio de cohortes, ahí sí podríamos decir eso. Pero sí podemos decir de que hay una asociación estadística entre el usar fórmula o lactancia materna y la frecuencia de desnutrición severa, que se conoce como prevalencia en ciencias de la salud para este tipo de estudios. Entonces vemos que la prevalencia de desnutrición severa es mayor en aquellos niños que fueron alimentados con fórmula que en los que fueron alimentados con lactancia materna. Bien, como ya tenemos pocos minutos, lo del resto lo voy a ir pasando ya sin explicar los detalles de los estudios ni los detalles estadísticos. Ya solo vamos a ilustrar cada uno de los procedimientos. Aquí estamos haciendo otro procedimiento donde se están incluyendo varias variables categóricas. Vean cómo se visualizan acá. Solo elegí las variables de respuesta, que serían desnutrición severa, ingresos anteriores, cuántos tenían desnutrición severa en general, sí y no, y aquí aparece. Cuántos tenían anemia, por ejemplo, que era otro indicador, en un 24%. Este otro me permite visualizar un cuadro bastante amigable que ya tiene gráficas. Si se dan cuenta que aparecen las gráficas, este está más bonito que todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo eso se puede ir haciendo con R, y esto con comandos bastante sencillos, líneas muy sencillas. Veamos rápidamente los gráficos.
Los gráficos, los mejores gráficos son los de ggplot2 o todos los que estén relacionados con ggplot2. Es otro paquete. Aquí estoy relacionando el tipo de lactancia con desnutrición severa, que ya lo vi con estadísticas, ahora lo quiero ver gráficamente. Entonces veamos acá que aquellos niños alimentados con lactancia materna tienen solo esta proporción de desnutrición severa, y los que tenían fórmula, esta proporción. Vean, interesante el gráfico. Aquí puedo hacer un gráfico un tanto más complejo, donde ya estoy incluyendo una tercera variable. Este no y sí es que la madre sepa leer y escribir. En aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir, la desnutrición severa era mayor en fórmula, pero era superior a la de aquellos niños cuya madre sí sabía leer y escribir. Estamos viendo que los dos factores afectan simultáneamente sobre la presencia de desnutrición severa. Y bueno, aquí voy a abrir otra base de datos para poderles mostrar otro gráfico. Este es un gráfico de dispersión. Aquí me dice que hay una relación entre un indicador de resistencia a la insulina, eso es un factor de riesgo para diabetes, a medida que el paciente tiene mayor índice de masa corporal. Es decir, que con relación a su estatura tiene mayor peso. Bueno, entonces el tener mayor peso con relación a la estatura se relaciona en este estudio con un riesgo de diabetes, si lo queremos ver de esta manera. Aquí aparecen detalles como la distribución de las dos variables numéricas, que esto es importante, ¿verdad? Esta variable tiene distribución normal, parecida a la de una campana, y esta posiblemente no. Y se pueden hacer cosas más complejas, como esta función que se llama ggcormat, que nos permite calcular todas las relaciones entre las variables numéricas. Y me dicen que la única válida es la que existe entre índice de masa corporal y el riesgo de diabetes. Entre colesterol LDL, HDL y las otras variables no existen relaciones. Bueno, eso es lo que hemos visto sobre estadística descriptiva. Ahora vamos a ver las herramientas con las que cuenta R para poder hacer estadística multivariante. Bueno, para estadística multivariante ya vimos que multivariante es relacionar varias variables, pero en términos generales es tener bastantes variables explicativas o variables explicadas, y aquí aparece una clasificación de esos métodos. En general hay métodos que no buscan establecer una relación de dependencia, eso se llaman de interdependencia. Está el análisis de componentes principales, clúster, y todo eso se puede hacer en R, todos esos métodos. Los métodos de dependencia como la correlación canónica, MANOVA de medidas repetidas, análisis discriminante, o los modelos de regresión, que los vamos a ver en otro tópico, también se pueden hacer en R. Entonces veamos herramientas que se pueden utilizar para estadística multivariante, y esto es el ejemplo que les decía. Ustedes pueden buscar y encontrar una página de R, del CRAN, o sea, la página de los creadores de R, que nos dice cuáles son todas las herramientas que les pueden brindar para estadística multivariante. Entonces vean, aquí están todos estos paquetes, dependiendo de qué quieren hacer. Si quieren evaluar distribuciones multivariantes, están estos paquetes, COP-Robust, por ejemplo. Si quieren hacer modelos lineales, análisis de escalado, están estos. Clasificación no supervisada, los cluster análisis se pueden hacer a través de todos esos paquetes que están acá. Entonces esa es una forma de poder conocer cuáles son todas las herramientas que nos brinda R para un área específica, en este caso para los métodos multivariantes. Luego pues vamos a ver como un ejemplo de método multivariante. Aquí tengo ya otro script. Este correspondencia simple, donde se relacionan dos variables categóricas o cualitativas, y se utiliza el paquete CA, que es el de Correspondence Analysis. Y aquí voy a crear, aquí no leo ninguna base de datos, sino que todos los datos los introduzco, vean, de forma manual. Y aquí yo los estoy agregando y estoy indicando qué significan esos datos, creando mi propia base de datos. Y lo que nos importa es este gráfico que va a aparecer por acá. Y aquí está, vean, un gráfico de análisis de correspondencia. Nos está diciendo, este es un estudio sobre el estado nutricional de mujeres embarazadas y si tuvieron algún desenlace, una complicación
fetal, ¿verdad? Entonces, la restricción del crecimiento intrauterino es cuando el bebé pues crece poco adentro del útero, es pequeño para su edad gestacional. Entonces, vean, aquí me dice, aquí en azul están los estados nutricionales y la distancia que hay entre los rojos, que son los triángulos, y los puntos azules, es la relación que hay entre estas variables. La restricción del crecimiento uterino está relacionado a que la madre tuviera bajo peso, tiene sentido. Las mujeres que tenían estado nutricional normal se relacionan con no tener complicaciones, lo cual también tiene sentido. Y aquellas que tenían sobrepeso o obesidad se relacionaban con otros aspectos negativos, como que el niño tuviera óbito fetal, que es un niño muy grande y por lo tanto muchas veces debe de nacer por cesárea, y otros aspectos ahí que son importantes. Entonces, este es un diagrama de análisis de correspondencia. Es un análisis multivariante sencillo de hacer en R. Y para finalizar los tópicos, pues tenemos los modelos de regresión. En los modelos de regresión existen, por ejemplo, los modelos lineales, que está la regresión lineal, modelo lineal general, lineales generalizados. Otros modelos como la regresión no lineal, no paramétrica, robustos, bayesianos. Y algunos paquetes son los que aparecen aquí: Tidy Models, Caret, SGPlot, MultiG. Y dependiendo de qué es lo que quieran hacer. Yo estoy trabajando una tesis de estadística y precisamente estoy utilizando esos de MultiG, que sirven para ecuaciones de estimación generalizadas, que son para medidas repetidas de variables ordinales. Entonces, para poder ver eso, no he abierto ningún script, sino que tengo un ejemplo que pueden encontrar ustedes en línea. Los RPOPs, yo les quería dar una visión general, y no solo de scripts, sino que también de otros recursos. Los RPOPs son documentos de R que las personas escriben, ¿verdad?, sobre un tema en particular y los publican. Este es sobre regresión logística en salud pública, de un amigo de El Salvador. Yo estuve revisando la publicación, antes de la publicación revisé que tuviera todo el contenido. Y bueno, esta persona habla aquí de todo el contenido. Esto está creado en R realmente. Vean, este texto está creado en R. A pesar de que R uno lo relaciona con estadística, con números, también se pueden crear documentos en R a través del uso de LaTeX, por ejemplo, si ustedes han escuchado LaTeX. Y finalmente, él tiene un ejemplo de regresión logística donde aparecen todas las órdenes. Aquí se empieza a revisar la base de datos y se crea el modelo donde se quiere relacionar la enfermedad del corazón, enfermedad coronaria, con el nivel de colesterol. Un método de regresión es aquel método explicativo. Se quiere explicar una variable con base a otra variable u otras variables. Se quiere explicar la enfermedad coronaria a partir del nivel de colesterol. Bueno, entonces aquí me da un valor P que es cercano a la significancia, que aparece por acá, y nos dice que algún efecto tiene el nivel de colesterol de estas personas. Luego, pues, esta persona tiene una regresión logística binaria. Como les digo, pueden ser varios predictores. Y aquí aparece, se quiere explicar una enfermedad, siempre cardiovascular, que sería la angina, en función de la edad del paciente, el sexo, el colesterol, los triglicéridos. La función es GLM, es un modelo lineal generalizado porque es una regresión logística. Y el resultado es este que aparece por acá, donde me dice cuáles fueron las variables que se consideraron predictores significativos de la angina, la edad del paciente. Aquí me marca que es un predictor estadísticamente significativo. La concentración de colesterol, que antes aparecía como que no era significativa, pero cuando ya se agregan varias variables se está calculando el efecto ajustado por los otros factores, evitando los factores de confusión, que para eso sirve la regresión logística. También los triglicéridos y la hipertensión. Este es un modelo multivariante de regresión en el cual nos dice que dependiendo, aquí se puede ver el efecto, el tamaño del efecto. Este valor de Z, cuando es más grande, nos dice que es la variable que tiene mayor efecto sobre la angina. Vemos la edad 3.6, el colesterol 3.3, hipertensión 4.216. Como tal, la hipertensión es la variable que tiene mayor efecto sobre la posible aparición de angina en estas personas. Esa es una regresión logística. Y para finalizar mi explicación, yo solo les quiero hablar acerca de otra forma de trabajar con R, que es a través de Jamovi. Esto es mucho más sencillo, es un entorno gráfico. Y si yo quiero hacer un modelo de regresión, por ejemplo, aquí voy a hacer una regresión lineal, donde una variable
que se llama... pero esta no. Bueno, sí, vamos a pensar en regresión logística. Regresión logística. Quiero explicar la desnutrición severa en función de que la madre sabe leer y escribir o no, y la lactancia materna, que ya vimos eso de forma univariante, tipo de lactancia, y aquí está. Entonces vean, aquí es mucho más fácil obtener los resultados. Me dice, la madre sabe leer y escribir, es un predictor estadísticamente significativo, y el tipo de lactancia también lo son. Uno puede explicar el hecho que un niño que esté hospitalizado tenga desnutrición en función de si su madre sabe leer y escribir y el tipo de lactancia. Esto está explicando a través de un R cuadrado, que es un coeficiente de determinación, un 25.6% de la variabilidad de la variable respuesta. Eso quiere decir que faltan otras variables para poder explicar correctamente este evento. Pero ya con esto ya tenemos una explicación parcial, de tal manera que podemos predecir si un niño presenta o no desnutrición severa con solo conocer si su madre sabe leer y escribir y si ha sido alimentado. Es un niño de un año, no mayor de un año, en función de cómo fue su alimentación. Pero ven de que aquí todo esto es mucho más sencillo. Si yo quiero pedir estadísticos de colinealidad, me los da, solo los voy marcando acá. Esto se parece mucho a SPSS, y si quiero hacer otros estadísticos para ver el tamaño del efecto o la bondad de ajuste, yo los puedo ir solicitando por acá y todos esos van a ir apareciendo. Bien, entonces con esto he terminado la parte de la explicación y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bien, muchas gracias, maestro Chocó. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, muy técnica, obviamente. Como hay algunas preguntas por acá, yo sé que es un poco complejo, pues que se queden todos los pasos. Esta Claro. presentación queda grabada dentro de las páginas tanto de Liderado como de Avante. Por lo tanto, ustedes pueden retomar el video y seguir paso a paso, que efectivamente pues es complejo en algún momento seguir todos los pasos que nos dio el maestro. Pero ahí lo podrían retomar. Y sí, No sé si alguien tiene alguna pregunta específica sobre la presentación. Muy bien, leemos algunas felicitaciones y agradecimientos, pero como les digo, los que preguntan por el video, esto va a quedar pues grabado dentro de las páginas. El link de la asistencia está por ahí también dentro del chat, así que pueden ustedes inscribirse para que después les enviemos el certificado de la asistencia. ok, como les repito, la idea de esta charla no era enseñarles algo de R, porque sí es algo muy, muy complicado. Entonces a veces Es dar dice, la vista de cómo se tiene que utilizar, qué herramienta, ajá, qué facilidad nos puede dar, ¿no? sí, qué facilidades nos pueden brindar. Tengo aquí un canal de YouTube del cual les voy a compartir el link aquí con los organizadores. Eh, y dentro de estos hay un curso de básico de R, y pues ahí está como que lo más sencillo, otras cosas ya más aplicadas a ciertos tipos de análisis. Entonces ahorita estoy buscando esa información para poderla compartir. Sí, entonces se llama cápsulas de R, se llama. Y bueno, ahí pueden encontrar con detalle cada una de esas sintaxis y procedimientos muy básicos Si como gusta, lo puede escribir aquí en donde dice chat privado chat y privado. ahí se lo compartimos a él. Ok, entonces por ejemplo la cuestión de la instalación del software o la actualización está explicada ahí detalladamente, muy, con bastante detalle, y pues yo voy a seguir creando más videos para las personas que están interesadas en el curso. Asimismo les puedo compartir este otro que es de un software llamado Yamovi. Este año todavía estoy impartiendo algunos cursos de Yamovi, y pues les puedo dejar aquí también mi número de WhatsApp
Si están interesados en algún momento de recibir alguna información de ese curso o tienen alguna duda sobre R o sobre este otro software que se llama Yamovi. Curso de estadística con Yamovi. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues yo les agradezco por su atención. Ok. Solo vamos a ver que podamos compartir entonces toda esta información que nos está dando ahorita el maestro de Chocó. Ok, ya está, ya he compartido la información. Y si no tienen Sí, preguntas, ahorita se está compartiendo la información y ahí está el link donde ustedes pueden consultar el canal de YouTube